Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este canal de información y noticias, el Chino Oficial News. Antes de arrancar con la noticia, con la información, les quiero hacer una atenta y muy cordial invitación, como lo hago todos los días, para que en este preciso momento se suscriban a este canal, nos regalen un like, un me gusta y nos comenten desde donde nos están viendo, desde donde nos están escuchando. Es completamente gratis y créanme que no les queda ni 10 segundos de su valioso tiempo. Dicho esto, ¿qué temas vamos a abordar el día de hoy? Pues Adela Micha pasó de la explotación laboral para no pagarle a los jóvenes que trabajan para ella a querer de las dádivas del gobierno, prácticamente para que el gobierno subsidie su empresa. El coordinador del PAN en la Cámara de Senadores, Ricardo Anaya, pidió aplicar el tratado de extradición con Estados Unidos para los casos de Rubén Rocha Moya, Enrique Insunza, rogándole como siempre a los Estados Unidos. Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, pega el grito en el cielo y, al igual que la oposición, cierra filas con esta narrativa torpe de gritar censura. Sheinbaum quiere controlar los medios de comunicación. Vamos a tener tres notas, tres notas. Tres notas que tienen que ver con Morena y que, a mi punto de vista, ojo, personal, mi punto de vista, son un error. Primero, Arturo Ávila, escuchen bien ustedes esto, acaba de decir que considera suficiente las disculpas de Nay Salvatori y Grace Palomares por sus comentarios sobre los adultos mayores. ¿Se acuerdan ustedes que estas mujeres hicieron comentarios infames sobre las personas de la tercera edad? Pues bueno, dice Arturo Ávila que con las disculpas que ya dieron en redes sociales es más que suficiente y no hay por qué elevar más su castigo. Esa es la primera, ahorita lo vamos a platicar. Las dos segundas tienen que ver con Gerardo Fernández Noroña. Gerardo Fernández Noroña hace un par de horas brindó una entrevista afuera del recinto legislativo. En esta entrevista, primero, también se refirió a Nayeli Salvatore y Grace Paromales, pero ¿saben qué fue lo que dijo Noroña? Un comentario muy fuera de lugar, de verdad. No hay cómo defender esto, muy fuera de lugar. Dice y les dice a las diputadas que no sean prejuiciosas, que deberían de probar de repente a un viejito. Cuidado, Noroña, cuidado, porque vienes de que un tribunal estatal te declarara culpable de violencia política de género. Hay que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Ahora, otra cosa. Gerardo Fernández Noroña acaba de revivir la polémica de su casa de 12 millones de pesos y ahorita también lo vamos a desmenuzar porque Laida Sansores, gobernadora de Campeche, fue captada viajando en clase Premier con destino a Madrid, España. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar y quiero que empecemos analizando esta imagen que sube la cuenta oficial de La Saga, que es el programa de Adela Micha. En esta imagen es una tabla para que la gente que quiera se pueda sumar a su equipo de trabajo de Adela Micha. ¿Qué es lo que está buscando? Pues bueno, reporteros, marketing y redes sociales, asistentes de administración. ¿Pero qué creen? Resulta que se dieron de alta en Jóvenes Construyendo el Futuro. O sea, quieren aprovecharse de un programa del gobierno para que el gobierno subsidie a estos jóvenes que desean trabajar, pero que ella se vea beneficiada.
¿No tienes vergüenza de la micha? Tanto que criticas los programas sociales y ahora te cuelgas de este programa de jóvenes construyendo el futuro. Pero bueno, Ricardo Anaya, para sorpresa de nadie, se le arrodilla a los Estados Unidos, pide que se aplique el tratado de extradición, que se mande a Rubén Rocha Moya, Enrique Insunza, acusa que el gobierno debe actuar con rapidez en procesar los políticos también de Morena y no únicamente los de oposición. Vamos a escuchar nuevamente a Canallín arrastrándose a los Estados Unidos. Poder pues exigir la presencia de alguien que sigue cobrando en la permanente. Este es un problema que va mucho más allá del pago de un sueldo. Aquí lo que hay es una acusación formal de un gran jurado en Estados Unidos, una orden de aprehensión girada por una jueza de Estados Unidos y una solicitud de extradición de narcopolíticos de Morena. Y en este caso, casualmente, el gobierno lo que alega es que no hay ninguna prueba. Lo que nosotros hemos exigido es que se cumpla el tratado que México tiene firmado con Estados Unidos. Y en ese tratado lo que se establece es que se debe de detener de manera provisional a los que son señalados para que empiece a correr un plazo de 60 días, se reciban todas las pruebas y en su caso se extradite a las personas que están siendo señaladas. Miren, ¿de qué tamaño es el problema? Que los dos funcionarios más cercanos a Rubén Rocha Moya, es decir, el que era su secretario de Finanzas y el que era su secretario de Seguridad Pública, por voluntad propia, se fueron a Estados Unidos y se entregaron a las autoridades y están dando toda la información. Y ante eso el gobierno no sale con que no existen pruebas e insisten en defender a Rubén Rocha Moya. Pero cuando se trata de un político de oposición, ahí sí son buenos para inventar un caso para distraer, en el caso de Baja California, de los escándalos de Marina del Pilar. Nosotros estamos convencidos. Ernesto Rufo es un preso político y su caso se lo inventaron justamente para distraer de los escándalos de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, a la que le quitaron la visa. Hemos escuchado toda clase de audios que la involucran en actos que son violatorios de la ley. Pero en ese caso, otra vez, ¿qué hace Morena? Atacar a los opositores y defender a capa y espada a los funcionarios de Morena, aunque existan pruebas en su contra. Miren, yo no protejo a Rubén Rocha Moya y jamás lo voy a hacer, menos a Enrique Insunza ni los otros 10 señalados, pero vuelvo a lo mismo. ¿Dónde están las pruebas, Ricardo Anaya? Tanto tiempo ha tenido Estados Unidos para armarse un caso contundente y decirle a México, mándamelos ya ahorita por esto y esto, y no lo ha hecho, pese a que inclusive ya se entregaron funcionarios del gobierno de Rocha Moya. Yo esperaba que horas después de que se hayan entregado iban a mandar pruebas para, de volada, comprobar la culpabilidad y el involucramiento de Rocha Moya con actividades ilícitas, pero no ahora. Es un preso político, Rufo Apple. A ver, hay las suficientes pruebas, Ricardo Anaya, y tú lo sabes porque eres abogado, que ya un juez dictó detención para un posterior proceso legal. Para que se selle una orden de aprehensión es porque la Fiscalía General de la República mostró las pruebas suficientes. Pero les gusta creer que la gente y el pueblo de México es ignorante y nos vamos a seguir creyendo su cantaleta. Ahora, lo que me preocupa a mí es que la propia Kenia López Rabadán, en su calidad de presidenta de la Cámara de Diputados, también se monte en este grito en el cielo de censura. No criticaban a Noroña siendo presidente de la Cámara de Senadores por ser imparcial. Te pedimos ser imparcial, Kenia López Rabadán. Es muy peligroso que desde el poder se genere una campaña contra los periodistas, contra los medios de comunicación y en general contra la libertad de expresión. Podemos ver señales preocupantes de que esta campaña continúa avanzando desde distintos frentes. Desde el poder se descalifica de manera permanente
a quienes investigan, cuestionan o publican información incómoda. Al mismo tiempo, se promueven lineamientos que pueden limitar la libertad de expresión en un contexto marcado por el debilitamiento de los mecanismos de transparencia. En algunos estados se impulsan medidas para registrar, clasificar o decidir quién puede ser considerado periodista, en contradicción con el criterio amplio establecido en el artículo 2 de la Ley para la Protección de Periodistas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que protege el ejercicio sin exigir título profesional. Esto es, la ley dice que no debe definirse un periodista por su título profesional, por su remuneración, por su periodicidad, ni, por supuesto, puede ser este carácter de periodista definido. ¿Saben qué es lo que me preocupa más allá de este nado sincronizado de la oposición en gritar censura de Sheinbaum Pardo? Que una legisladora, es más, que la presidenta de la Cámara de Diputados no sea capaz ni siquiera de aprenderse un discurso y tiene que leerlo y leerlo mal. Eso de verdad me preocupa todavía más. Pero bueno, hablando de cosas que me preocupan, vámonos ahora con Morena, porque sí, no hay que defender lo indefendible. No hay que defender lo indefendible. Arturo Ávila considera suficiente las disculpas de Nay Salvatori y Grace Palomares por sus comentarios sobre los adultos mayores. Afirma que las expresiones fueron emitidas en ejercicios de la libertad de opinión y señaló que corresponderá a la Comisión de Honestidad y Justicia decidir si existen sanciones. No las defiendan, Arturo Ávila. Sí, libertad de expresión, pero es incongruencia. Es incongruencia que miembros de un movimiento que utiliza como estandarte el respaldo a los adultos mayores hagan ejercer su derecho a la libertad de expresión, señalando y faltando al respeto a estas mismas personas mayores. No los defiendan, no las defiendan. Pues me gustaría saber, ¿tú qué opinas de estas expresiones racistas, discriminatorias y clasistas? Gracias. No sería tan duro como tú, en la lógica de dos compañeras que han ofrecido ya una disculpa. Me quedo con la disculpa de ambas diputadas y pues ellas tienen, como bien lo han mencionado, el derecho a decir lo que opinan y también, ¿no? La gente tiene el derecho de pensar y crear una opinión de este tipo de expresiones. Me quedo con la disculpa que han ofrecido ambas y también entiendo que la presidenta de nuestro movimiento ha iniciado un procedimiento oficio a través de la Comisión de Honor y Justicia para que nuestro órgano colegiado del partido sea quien se encargue de calificar cuál sería. Pues para Arturo Ávila es suficiente, es más que suficiente con las disculpas que dijeron estas diputadas. Pero bueno, hablando de burradas, ay, Noroña, a veces de verdad no haya uno ni cómo defenderte. Quiero que escuchen el comentario inapropiado, porque es inapropiado, innecesario, que hace Gerardo Fernández Noroña en torno también a este tema de estas dos morenistas. Escúchenlo. Sí. Y uno utiliza ese tipo de expresiones así de broma, de humor negro, entre amigos, entre amigas, y hacerlas públicas más, cada vez más, que lo público es cada vez más todo público, pues uno debe ser cuidadoso, ¿no? Pero yo no me sumaré al linchamiento a las compañeras. Yo creo que ya pidieron una disculpa y no pasa nada. Y se meten con un sector de la sociedad que ya, sí, ya son ancianos, pues muchos. No deberían ser prejuiciosas, deberían probar de repente algún viejito, de repente vale uno la pena. Bueno. No, o sea, hay que darle vuelta a la página. La compañera Ariadna planteó que inclusive vayan a la Comisión de Honor y Justicia, ¿no? Comentario innecesario y fuera de lugar, dice Noroña. Deberían de probar de repente a un viejito, vale la pena. Ay, Noroña, ¿cómo te defiende uno?
¿Cómo te defiende uno con esas torpes, porque son torpes, discúlpenme, declaraciones? Pero bueno, sigamos hablando de Noroña. Noroña dejó de reportar como inmueble su casa de 12 millones. Ahora declara únicamente el préstamo personal por 12 millones, argumentando que mientras no termine de pagarla, no es su casa. Primero que nada, Noroña, es un tema que ya había pasado. Estamos previo a un proceso electoral. Es el peor momento para hacer este tipo de cosas, que es reavivar una polémica que ya pasó, que ya aclaraste tú. Él mismo la vuelve a reavivar, a hacer este cambio en su patrimonio, de ya no declaras una casa de 12 millones, sino que declaras la deuda de 12 millones de esa casa, pero ahora surge la siguiente pregunta. Digo, ya que Noroña solito reavivó esto, ¿qué en todo caso, si aún debes la casa y aún no es tuya y lo que tienes pendiente es el pago de la deuda del préstamo de 12 millones, ¿qué lo correcto no sería declarar la casa de 12 millones porque ya es tuya? Porque se supone que para eso pediste el préstamo de 12 millones y aparte también declarar el préstamo de 12 millones, digo, para tener coherencia. Si no, ¿qué das a entender? Que pediste los 12 millones, no has terminado de pagar la casa, la sigues pagando y aparte, de todos modos, tienes la deuda de 12 millones, Noroña. Noroña, de verdad, ¿cómo te defiende uno ante estas declaraciones que tú mismo haces, cosas que tú mismo provocas? ¿Y cuánto debo todavía? Está en mi declaración. Déjame le comento. De acuerdo a los documentos que tenemos, tiene la deuda, pero no tiene las propiedades. Entonces era lo que les Claro. Hay quien dice, tú recibes tu casa a crédito y dices, mi casa, pero mientras no la pagues, no es tuya, cabrón. Entonces, O sea, por eso no la tiene. La casa tú la tienes, estás pagando, pero no es tuya, porque mientras no la pagues, no recibes el documento de que acabaste de pagarla. Mi declaración patrimonial dice muy claro, primero que la compré a crédito, y en este año dice cuánto pagar, cuánto debo. Y ustedes dicen que desapareció la declaración patrimonial, eso es falso. ¿Dónde voy a Latinos? ¿Con quién me quejo? ¿Para qué? Sí, no, pero me refiero en el ejemplo. No me suena. No, ni siquiera estoy reclamando los trabajadores de la empresa. Lo que yo digo es que con la ley Latinos tiene que tener una persona ahí y yo a esa persona le digo que la designa Latinos, no la designa nadie fuera. Y yo le digo, oye, pues aquí está mi declaración patrimonial, ya está reconociendo si la tienes. Entonces, es falso que tú hayas desaparecido en la casa. Los que la han desaparecido es Alejandro Bueno Cárdenas, Ricardo Anaya, García Villano. Sí, claro, Noroña, Alito Moreno, Anaya, lo que tú quieras, pero ellos no son de Morena, ellos no son de la 4T, acuérdense, es el eslogan con el que se venden. Ustedes no son iguales. ¿Por qué te comparas con lo peor de lo peor? Es lo que les digo. Uno cómo defiende este tipo de situaciones. Y hablando de lo indefendible, pues se va de México, huye de los mexicanos, Laida Sansores, y se va a Madrid, España, en vuelo de clase Premier de Aeroméxico. Así la captaron hace un par de horas. Tripulación de cabina desarmando. Aeroméxico, miembro de SkyTeam, agradece su... Con estos amigos, ¿para qué quiere enemigos la presidenta? Pero bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento. Nos vemos el día de mañana con más noticias. Espero que tengan una excelente tarde, noche, mañana, madrugada, dependiendo de que nos estén viendo. Y muchas gracias por acompañarnos.